Bienvenidos a Cómo hice lo que hice. Felipe De Stefani, CEO de Unidigital y Eclipse Gaming, ex gerente general Warner Bros. Y Discovery Argentina, ex vicepresidente senior de marketing para América Latina. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá. La verdad es un placer para nosotros poder venir a Mendoza, a la querida Mendoza. Alguna vez yo no tomo vino y alguna vez alguien me dijo, el que vino a Mendoza y no toma vino, ¿a qué vino? ¿No? Y sé que es un dicho de ustedes. Me han llevado a esos sacrificios de la carne, que le llaman, a esas bodegas y la verdad, bueno, después les voy a contar por qué no tomo vino, pero más allá de eso quería contarles un poquito de mí. No sé si mi esposa llegó o no. Les cuento que estuve un mes en Estados Unidos y llegué hoy. Pasé por Santiago, llegué a Aeroparque y me tomé el avión directo para venir acá. O sea, no fui a mi casa, estoy con la misma valija que tengo hace un mes, estoy viviendo esa valija. Y mi esposa que venía conmigo, como atrasaron el vuelo a las 6 de la tarde y yo no llegaba, me compré un pasaje por aerolíneas y yo vine antes. Y me tomé un vuelo que llegó a las 6 de la tarde, a las 5 y algo de la tarde, y para estar acá en hora, pero ella venía después, no sé si llegó. Si no llegó, les cuento, va a llegar, está por llegar en cualquier momento, porque el vuelo de ella aterrizó recién. Y bueno, es María, va a venir con Juan, mi primer hijo, estoy casado con ella hace 21 años, y ella fue la que me habló de Jesús. Así que a ella le debo todo. Yo creo que nunca la reconozco muy públicamente, pero la verdad es que si no hubiera sido por ella, y ahora que no está lo dejamos en secreto entre nosotros, así no me toma después, ¿no? Y me pide algo. Así que bueno, pero bueno, como bien decía el video, yo estuve 23 años en la compañía, en Warner, que en realidad son varias iteraciones de la misma compañía. Primero se llamaba Turner cuando yo entré, después fue Time Warner, Warner Media y después finalmente Warner Brothers Discovery. Todo eso pasó y yo estuve siempre ahí, vi la compañía crecer. Yo empecé a los 20 años, a los 30 años, a los 20 años estaba en otro lado. A los 30 años tengo 54 y recién salí, éramos 20 personas cuando empecé yo y ahora cuando me fui éramos 1.200. Así que la compañía creció muy, muy fuerte en Argentina y también en la región. Yo viví en Estados Unidos también con María. De hecho, Juan, nuestro primer hijo, que va a venir acá, es americano, nació allá. Nunca pensé que iba a volver a vivir en Argentina, pero me mandaron de nuevo a Argentina y vine con mucho gusto y la verdad ha sido un placer. La compañía es una compañía, y bueno, de esto les voy a hablar hoy, de innovación, porque estoy saliendo de la compañía y estoy emprendiendo nuevos negocios y estoy muy interesado en el asunto de dónde salen las ideas. ¿A cuánto les interesa saber cómo posicionarse para tener nuevas ideas? Es algo importante, ¿verdad? En un mundo de cambio constante, la innovación es algo muy, muy útil, porque la verdad es que todos nos encontramos frente al siguiente problema. Y ahora les cuento un poquito de la compañía, pero el problema que tenemos es, ¿puede el pasado ser un buen indicador de lo que va a pasar en el futuro? Pregunto, ¿puede el pasado ser un buen indicador de lo que va a pasar en el futuro? Yo personalmente creo que no, de ninguna manera. Y de hecho, ¿puede uno tomar decisiones mirando al pasado? Bueno, la mayoría de la gente hace eso. La mayoría de la gente cuando se enfrenta a un problema nuevo, ¿qué hace? Mira para atrás y ve qué tuvo en su experiencia, y vuelvo un poquito al slide que presentó Gustavo, que estuvo buenísimo, de que la experiencia pasada no me sirve para el futuro. No sirve. O alguien correría una carrera mirando para atrás. ¿Correrías una carrera mirando para atrás? Sería medio raro, ¿no? Y es interesante que la Biblia dice que
La carrera se corre mirando a Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y mirando hacia adelante, corriendo la carrera con paciencia, mirando hacia adelante. Y quiero decirte algo, esto no es un sprint de 100 metros, es una carrera de fondo, es una maratón de 42 kilómetros. No estamos corriendo, por eso es que todo lo que hablamos hoy tiene sentido, porque no tiene ningún sentido jugarte la vida en cada decisión en un hecho que te puede dañar si vos sabés que la carrera es a largo plazo, porque que ganes hoy no quiere decir que ganes dentro de 5 minutos. Vos ganas hoy, pero no sabes si ganas mañana, y lo único que te garantiza ganar hoy y ganar mañana es tener principios y valores. Así que, bueno, les hablo un poco de la compañía, ya les expliqué que tenía como 3 vertientes, la parte de Warner Brothers, la parte de Turner y la parte de HBO, eso se transformó en Warner Media, compañía de AT&T, y yo terminé manejando todos estos negocios. Miren, negocio de distribución en cines de Warner Brothers, el negocio de streaming, HBO Max, el negocio de juegos electrónicos, el negocio de televisión lineal, 42 canales de cable, junto con deportes, el fútbol argentino. La mitad de los derechos los teníamos nosotros, los negocié personalmente con los dirigentes, con Tapia, la AFA, la gente que ustedes conocen. Un negocio en Argentina, no digan nada, pero 460 millones de dólares este año, Argentina solo, un negocio de 2.700 millones en la región de dólares de ingresos, así que un negocio grande. También todo lo que era digital, productos de consumo y eventos y experiencias. Entonces, todo eso negociaba. Ahora, ¿saben lo que me di cuenta después de mucho tiempo? Y me di cuenta ahora de que la ilusión que tiene un presidente de una empresa tan grande es que él maneja la empresa, pero en realidad estamos como montados arriba de un elefante, ¿no? Y no sé si alguien alguna vez se subió a un elefante, yo no, pero sé algo, el elefante no dobla. Vos sos presidente de una empresa, está bien, yo vi crecer la empresa, contribuí mucho, pero la verdad es que la empresa no era yo. Yo podía decir 40.000 cosas y la gente las iba a hacer si había algo adelante. Porque lo único que hace con el elefante doble, ¿saben qué es? Es que tenga algo adelante que le impida seguir caminando. Y a eso yo le llamo visión. Y visión, cuando digo visión de futuro. Por eso digo que el pasado nunca puede explicar el futuro. Entonces nos enfrentamos a un dilema bastante importante, porque ¿cómo hacemos para hablarle a la gente? Pues la única forma de que la gente te siga como líder es que crea en tu visión. Y si vos no tenés una visión, si no tenés un plan, si no has ideado un plan específico, es imposible que pases a la acción, imposible que puedas liderar con el ejemplo, imposible que la gente te siga, porque vos tenés que ir primero. Vos tenés que ser jefe, no es estar con el látigo atrás, ¿no? Pegándole a los que van adelante y tirando del carro, sino es ser el que tiene que tirar del carro. Y tirar del carro quiere decir que uno es el primero abriendo camino con la visión. Entonces, yo digo, ¿cómo puedo generar, y eso siempre me lo planteé, una visión que sea una visión de futuro, realmente? ¿Cómo puedo preparar a la compañía para lo que viene si es casi imposible en un mundo VUCA? Casi imposible liderar de una forma en que uno tenga claro cuál es el futuro. ¿Cómo hago para saber cuál es el futuro? Así que un par de cositas interesantes para saber del cerebro humano. Ustedes saben que el cerebro de un niño, esto lo dicen los neurocientíficos, es como arcilla mojada. ¿Vieron la arcilla mojada? Uno tira una gota de agua y la gota de agua hace una gran impresión. Ahora, a medida que nosotros vamos creciendo y nuestro cerebro va entrando en la experiencia, y eso quiere decir que empezamos a mirar el pasado más y empezamos a tener
Y no digo que la experiencia sea desechable para nada. La experiencia es muy importante, pero la experiencia lo que hace es te va anquilosando el cerebro. Literalmente, te va anquilosando el cerebro. Y eso quiere decir que cuando uno es un niño, información que recibe la toma como lo que es. Pero cuando uno es adulto, información que recibe, uno la da vuelta en el aire y la mete en el río que ya está armado. Porque el cerebro ya no es arcilla mojada, es arcilla dura. Entonces la gota que cae no penetra en la arcilla, corre hasta que va al río. Y nosotros pensamos que entendimos, pero no entendimos. Pensamos que escuchamos, pero en realidad dimos vuelta al concepto en el aire y lo acomodamos a la cajita que tenemos en nuestro propio cerebro. Entonces los mayores problemas que tenemos son, primero, de comunicación, segundo, que pensamos que todo ya lo vimos, y tercero, es que somos incapaces de hablar de un futuro que no conocemos y tendemos siempre a irnos al pasado. Y cuanto más experiencia tenemos, más queremos ir al pasado. Y quiero decirte que en este mundo de cambio constante, en este mundo en donde todos los días tenemos un desarrollo nuevo, tenemos que encontrar una forma distinta de enfrentar el futuro porque el pasado ya no nos sirve más. Y yo lo que pienso es esto: Dios nos dio esto que es el cerebro, pero también la Biblia dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Saben lo que quiere decir eso? No quiere decir que nosotros seamos dioses, para nada, pero quiere decir que nosotros tenemos la misma capacidad creativa que Dios. Y que nosotros tenemos una metodología que no está necesariamente basada en la experiencia y no tiene que estar basada en la experiencia para poder predecir de alguna forma el futuro. Y Dios nos dio un método. El problema con los ríos de pensamiento es que generan sesgos. Y cuando decimos sesgos, hablamos de prejuicios inconscientes. Y los prejuicios inconscientes pueden llevarte a tomar decisiones que son malas decisiones. Los ríos de pensamiento generan sesgos. Y tener un sesgo, cualquier tipo de sesgo, es malo. Aún un sesgo religioso es malo. Aún un sesgo experimental es malo. Nosotros deberíamos despojarnos, no de la experiencia, pero saber utilizar la experiencia y saber entender en qué momento estamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente trabaja en el nivel de arriba, que es el nivel visible, el nivel fácil de detectar, el nivel de la lógica, el nivel del sentido común. Hoy Gustavo decía esto, decía antes A es igual a B y B es igual a C, quería decir que A es igual a C. Hoy A es igual a Z y no entendemos por qué. Entonces la lógica racional ya no nos sirve para explicar el futuro, ya no nos sirve para la visión. La lógica racional es buena para tenerla y para ser una persona racional, pero no es buena para el mundo de los negocios. ¿Sabes por qué? Te lo digo bien fácil. Si la lógica racional fuera un predictor del éxito, todo el mundo sería exitoso. Y no habría 9 empresas cerrando de 10. No habría 3 que pueden pasar el negocio a la próxima generación. Habría 10 que pueden pasar el negocio a la próxima generación porque la mayoría de la gente que conozco se maneja por lógica racional. Lo que pasa es que generalmente la lógica racional es una montaña de lógica que está parada sobre una falacia. Está parada sobre una mentira de base. Por eso es muy importante entrar en el nivel del insight. El insight es lo que no vemos, es la verdad escondida detrás del conocimiento. Es la verdad invisible detrás de lo que nosotros no vemos. Y es lo que Dios te puede ayudar a detectar. Te lo digo de otra forma. En términos prácticos, la experiencia lo que te lleva es a mirar al pasado. Pero la visión de futuro se genera solamente a través de lo que se llama el pensamiento lateral. ¿Cuántos han escuchado hablar del pensamiento lateral? ¿Han escuchado?
Termino. Pensamiento lateral es el pensamiento prácticamente que está a un nivel inconsciente, es decir, quiere decir que nosotros sabemos cosas que no sabemos que sabemos. Vos sabés cosas que no sabés que sabés, pero Dios te puede ayudar a detectarlas. Yo les digo, ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo fue Felipe estos 23 años en Warner Brothers? ¿Cómo hiciste? O sea, porque la empresa, cuando yo empecé, era una empresa en toda América Latina de $150 millones. Yo fui una de las personas que estuvo los 23 años y la vi crecer de $150 millones a 2.700. ¿Cómo hicieron para hacer eso? Está bien, un montón de propiedades vienen de Hollywood, un montón de cosas vienen hechas de Estados Unidos, pero tenemos muchos competidores que tenían lo mismo y no lograron ni un cuarto de lo que logramos nosotros. ¿Y cómo lo hicieron? Y yo lo que siempre repito y lo que siempre digo es, a mí me iba bien, no porque hice las cosas bien, a mí me iba bien porque Dios estaba conmigo. La única razón. Fue la única razón. Es más, la gente que trabajaba conmigo era gente que era mucho más inteligente y mucho más capaz que yo. Pero de alguna forma me seguían. ¿Por qué me seguían? Y porque detectaban primero que yo era capaz de articular una visión que ellos no podían articular. Porque yo tenía el secreto de la visión. ¿Y cuál era el secreto de la visión? Creía firmemente que Dios me iba a ayudar a generar ideas creativas, nuevas, en base al pensamiento lateral, que parecía que no tenían mucho sentido, pero en el fondo eran la base del éxito de la compañía. Entonces, al poder articular esa visión, la gente se sorprendía, porque yo tenía insights sobre cosas que eran muy disruptivos, muy difíciles de entender por la lógica, y la gente terminaba creyendo en esas ideas, y cuando vos tenés a la gente alineada por las ideas, es muy difícil que después no vayan a la acción con vos fuerte. Cuando empezamos a hablar de comprar el fútbol, era una locura. Fui a hablar con la gente de lo que hoy es Telecom, Cablevisión, me dijeron, te vamos a bloquear. ¿Quién me va a bloquear? Nosotros. Clarín, DirecTV, te vamos a bloquear. Nosotros te vamos a bloquear. No vas a poder entrar, es imposible, la AFA jamás les va a vender los derechos. Esto fue 2012. 2016 logramos los derechos. Y los tenemos hasta 2027, los derechos. Firmamos un acuerdo de 10 años por los derechos del fútbol en Argentina. ¿Y el fútbol en Argentina? Ustedes dirán, ¿cómo anda el fútbol argentino? Negocio de $100 millones. Para nosotros solos, 100 millones más supongo que es para Disney porque es un negocio de suscripción, es premium. O sea, muy buen negocio. Cuando yo fui a plantear eso, la gente me decía, ¿qué? ¿Por qué pensás que nosotros podríamos tener el fútbol? El fútbol es de Clarín. Pero Dios hizo que en algún momento Clarín ya no pudiera tener el fútbol. Y en ese momento entramos nosotros. Estábamos preparados para la oportunidad. Y lo logramos. Y la compañía se fue consolidando. Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué genialidad hiciste? Ninguna. Dios me ayudó. Fue el único diagnóstico que puedo hacer. Y pensé mucho en las verdades de base invisibles, difíciles de detectar, sorprendentes, que muchas veces están ahí, están re cerca. Porque para entender qué es lo que hay que hacer, solamente tenés que preguntarle a la gente. Solamente preguntarle a la gente. Hablar, las relaciones, no esto que decía Eduardo, las relaciones con gente, hablar con la gente en profundidad. Uno aprende muchísimo hablando con gente, mucho hablando con gente. Y es mucho mejor eso que lo que se llama un focus group. ¿Saben por qué? Porque los focus groups siempre tienen sesgos. ¿Por qué? Porque siempre hay un líder que habla, otros que lo siguen y finalmente todo el mundo opina como alguien. Entonces no hay que hacer focus groups. Steve Jobs lo dijo, nunca haría un focus group. Para obtener insights, lo que hay que hacer es obtener las verdades que tiene la gente y que conoce la gente, hablar con mucha gente y tratar de entender el mercado. Ahora, ¿qué pasa cuando nos salteamos los insights? Pasa lo que pasó con el caso de Coca-Cola. No sé si alguno se acuerda de este caso, hay muchos acá que son mucho más jóvenes y probablemente no se acuerdan, pero Coca-Cola lanzó, ahí vino María y mi hijo Juan, son ellos.
Vienen del aeropuerto. María, yo estaba reconociéndote públicamente antes, así que todo, bueno, bienvenida. ¿Qué pasó con esto? Coca tenía un desafío de Pepsi. Se llamaba literalmente el desafío Pepsi. Pepsi empezó a hacer un desafío diciendo, la Pepsi es más rica. Y en Argentina, de hecho, se hizo el desafío Pepsi. Julián Weich, para los que se acuerdan, hizo el desafío Pepsi. Y es verdad, a una determinada temperatura la Coca es más fea que la Pepsi. A una temperatura muy fría, como la Pepsi es más dulce, la gente prefiere a Pepsi. Y Coca se encontró con un problema grave porque decían, sobre todo esto se empezó en Dallas, y en Dallas hacía un calor tremendo, hacían el test ciego con la Pepsi muy fría y la gente elegía Pepsi. Los tipos podían decir Pepsi es mucho más rica que Coca y la gente lo empezó a creer. Entonces, ¿qué hizo Coca? Hizo un focus group, desarrolló una nueva fórmula, como les dije, pensando, bueno, el sabor es mejor que el de Coca y el de Pepsi, una nueva Coca, la lanzaron, la nueva Coca, y no se dieron cuenta de algo. La gente, en el fondo, no quería una nueva Coca, estaba comprometida emocionalmente con la vieja Coca. Con lo cual, el proyecto de la New Coke fue un fracaso, hubo un enojo tremendo de los consumidores, y los consumidores se enojaron tanto que 3 meses después hubo que lanzar lo que se llamó Coca-Cola Classic, que era la Coca vieja, y que la gente empezó a tomar mucho más. Y fue un proyecto fallido. ¿Por qué? Porque se basaba en la lógica racional, no en los insights. Y lo que dijo este hombre, que era el presidente de Coca-Cola en ese momento, fue todo el tiempo y dinero y habilidades derrochadas en investigación de mercado sobre la New Coke no pudieron descifrar el apego emocional a la Coca-Cola regular que el consumidor sentía. ¿No? Investigación de mercado, uno diría, bueno, tengo el focus group, tengo el sello, ¿no? Tengo el sello. Mentira, focus group no sirve. Por eso el conocimiento racional experimental no sirve. Lo que sirve es entender la verdad escondida detrás del conocimiento. ¿Saben lo que dijo Henry Ford? Dijo esto, fue increíble. Dijo, si yo les hubiera preguntado a los consumidores qué querían, me hubieran dicho un caballo más rápido. Un carro más rápido. Dijo eso. Eso dijo. Y él inventó el automóvil. Tuvo esa visión que era una visión creativa. No tenía nada que ver. Fíjense lo que era la locura de ese tiempo, que había un problema en Nueva York por la cantidad de bosta de caballo que había en las calles y se reunió gente de todos los mercados del mundo en Nueva York 3 días para tratar de entender qué hacer con la bosta que estaba en las calles. Y se fueron todos a sus países en barco después de eso y descubrieron que no se podía hacer nada con respecto a la bosta. Que la bosta iba a ser un problema que se iba a terminar poblando las calles de bosta para siempre. ¿Y qué pasó? A los 2 años estaba todo el mundo en auto. Y ya no había más problema de bosta, no había más caballos. ¿Por qué? Porque Henry Ford entendió esto. Y saben, no, es muy interesante. Y saben que es muy interesante también que cuando salieron los primeros autos, y yo esto no lo vi personalmente, pero sé que hay hasta filmaciones de esto, cuando un auto andaba por la calle, el auto tenía que ir a una velocidad menor a la de una persona caminando. ¿Saben por qué? Porque tenía que haber una persona con una bandera que iba corriendo adelante del auto, avisando que el auto venía atrás, para que el auto no pisara a nadie ni se chocara con ningún caballo. O sea que todo inicio de innovación es un inicio medio raro, ¿no? No es lógico, no pasa lógicamente, no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos que va a pasar. ¿Y saben cuál es la otra gran verdad? Y esto lo dijo un genio de los negocios, Peter Drucker, un genio del marketing. Dijo, la gente rara vez compra lo que la empresa cree que está vendiendo. A ver, pongamos un ejemplo. ¿Cómo se llama una agujereadora? ¿Cómo se llama eso? Un taladro. ¿Qué está comprando la gente cuando compra un taladro? ¿Qué compra? Porque Black & Decker, que es un fabricante de taladros,
se pasó años tratando de construir un taladro más lindo, más aerodinámico, con mejores colores y qué sé yo, y después se dio cuenta que no servía para nada, porque la gente en el fondo lo que estaba comprando, ¿qué era? Un agujero. La capacidad de hacer un agujero, nada más. Alguno dirá, bueno, pero colgar cuadros. ¿Y qué si a alguno de repente se le ocurre hacer una casa en donde haya ya en las paredes empotradas televisores, ¿no? Que en donde los cuadros puedan ser cambiados tecnológicamente? Por una aplicación que te pone el cuadro más lindo para el día ese, ¿no? Ya no necesitarías agujereadoras de repente, ¿no? Nosotros pensamos que vendemos agujereadoras, pero no vendés agujereadoras, vendés capacidad de hacer agujeros, y eso es distinto. Entonces, eso es la diferencia entre el insight y lo que decíamos antes. Acá, Reed Hastings, CEO de Netflix, gran competidor nuestro, el tipo que disrumpió la industria nuestra, dijo esto: no tengo ningún interés en empezar ningún negocio que no esté originado en una necesidad insatisfecha del consumidor. Muy interesante, ¿no? Porque en el mundo está lleno de gente que necesita cosas, pero las empresas muchas veces se miran a sí mismas y miran su capacidad y su intuición para hacer productos en lugar de entender qué es lo que la gente necesita y dárselo. Y acá no estoy hablando de mercantilismo directo, estoy diciendo Dios nos puede mostrar creativamente, en base a información relacional, qué es lo que la gente en realidad necesita. Y la innovación tiene un proceso. Y yo creo que el proceso, para todos los que somos gente que está, y yo en este momento estoy emprendiendo con un par de empresas propias y estoy también entrando en una empresa al mismo tiempo, así que voy a ser una especie de persona que trabaja en red. Un network, ¿no? Una red, como las de Claro, pero en persona. O sea, voy a estar en una empresa trabajando en algunas cosas y voy a tener mis 2 emprendimientos que son aparte, ¿no? Entonces, estoy pensando mucho en estas cosas. Y una cosa que puede cambiar mucho tu futuro es, en lugar de preguntarte sobre los límites o pensar no se puede, ¿qué tal si cambias la pregunta y decís qué tendría que ser cierto para que esto se pudiera hacer? Una gran pregunta. ¿Cuál es la cosa que debería ser cierta para que esto se pudiera hacer? Entonces, ¿sabes qué quiere decir eso? Que no puedes aceptar un no como respuesta. Y no lo digo en el sentido de rebeldía, lo digo en el sentido en que hablaba Eduardo, de que para Jesús los obstáculos no eran realmente obstáculos. ¿Por qué? Porque él ya sabía que iba a haber obstáculos, pero él había decidido pasar por arriba de los obstáculos. Les cuento, por ejemplo, lo que me pasó hoy a mí. Cuando llegué al aeropuerto, Aeroparque, no tenía tiempo de ir a mi casa, estaba con la misma valija y dije, bueno, me tomo el vuelo que saqué, ¿no? Llegué a las 12 del día, vuelo salí a las 3 de la tarde, estaba esperando a María y a Juan en el aeropuerto y me entero que el vuelo está demorado. María y Juan llegaron, ustedes vieron, después que yo, o sea, no hubiera llegado a tiempo, ustedes hubieran tenido que esperar. ¿Qué hice? Dije, voy a ir y voy a sacar un pasaje en aerolíneas. Venía en Flybondi, Flybondi puso el vuelo 3 horas después, bueno, voy y saco un pasaje en aerolínea. Ahora, ¿qué pasó con aerolíneas? Llego y yo tenía en la cabeza que tenía que sacar pasaje para los 3. Para Juan, para mí, para María. Entonces voy a aerolíneas medio tímidamente a preguntar cuánto cuesta un pasaje para los 3. Y me dicen, no hay pasaje para los 3, hay pasaje para uno solo. Entonces yo me voy de la ventanilla y le llamo a María y le digo, María, vamos a tener que ir en Flybondi aunque lleguemos tarde porque no hay pasaje para los 3. Y María me dice, pero ¿por qué no sacas un pasaje para vos solo? Vas vos, llegas a tiempo y nosotros llegamos después, ¿no? Eso es una solución innovadora. Mi mujer es una persona innovadora. La vio muy fácil, ¿no? La vio muy fácil. Entonces, ¿qué debería ser cierto? No tenemos que llegar los 3 a tiempo, uno tiene que llegar a tiempo. Es distinto, ¿no? Nosotros tenemos tanto sesgo por nuestros cerebros anquiloseados que muchas veces pensamos en base a determinados preconceptos que tenemos y las cosas son mucho más simples de lo que parece. Así que la forma tradicional es la que está arriba. Es una forma que
en donde uno hace un plan, hace toda la inversión junta y después espera 5 años a ver si la plata entró o no entró. Esa es la vieja forma de hacer negocios. La forma de abajo es la forma que yo llamo iterativa. ¿Saben cuál es la forma iterativa? Es lo que permite la tecnología ahora. Yo no tengo una visión perfecta y acabada. Lo único que sé es que una cosa lleva a la otra. Y tengo principios. O sea, no sé dónde termina el plan, pero sé que una cosa lleva a la otra y tengo principios. Entonces no voy a ejecutar todo el plan de cero, sino que voy a tener alguna identificación de dominio y a desarrollar unos insights. Y en base a eso voy a cosechar ideas basadas en pensamiento lateral y voy a lanzar lo que se llama un MVP, un Minimum Viable Product, un producto mínimo viable. Voy a lanzar algo que pueda echar al mercado. Y después voy a esperar rápidamente para recibir el feedback. O sea que inicio experimentos disciplinados. ¿Y qué pasa? Cuando, como por medio de la tecnología yo puedo tener feedback muy rápido de la gente, real, del mercado real, puedo iterar y puedo rápidamente desarrollar otra cosa que cambia lo que empecé. Y lo que empecé en un momento puede terminar siendo una cosa completamente distinta. Por eso cuando yo iba a dejar mi trabajo, lo tenía negociado con la compañía hace un año, empecé a pensar, ¿qué hago? ¿Hago un plan sobre lo que voy a hacer? No. Voy a ir al mercado, voy a empezar a hablar con gente, voy a ver qué sale y voy a ver qué me ofrecen y de ahí lo voy a ir llevando. ¿No? Experimentos disciplinados. Y la verdad es que ha sido un éxito el proceso. ¿Saben por qué? Porque no tenía un plan terminado. Si hubiera tenido un plan terminado, mi plan había fracasado. Entonces, ¿saben cuál es la verdad? Que no existe el fracaso. Lo que existe es el feedback. Lo que estoy haciendo es aprendiendo rápido y barato. Aprendiendo rápido y barato. Y esa es la forma en que uno debería manejarse en estos tiempos. Aprender rápido y barato. La tecnología te lo permite. ¿Tenés que tener una oficina llena de empleados? No. Tengo un amigo que me dijo esto. Felipe, él es dueño de la agencia más exitosa de Argentina. Me dijo, Felipe, quiero cerrar la agencia. Le dije, ¿por qué querés cerrar la agencia? Y me dice, porque toda la estructura que tengo no me sirve para nada. Me dice, hoy creo en la agencia red. Soy un network yo con gente. Soy una red. No necesito una estructura enorme. Prefiero aprender rápido y barato e ir verdaderamente con ideas. Y este tipo no es cristiano, obviamente, pero yo creo que esas ideas son las ideas de Dios. Así que, y acá termino, no hay fracasos. Hay solo aprendizajes y retroalimentación. Y así es mi vida. Y ahora quiero hablarles un poquito de quién soy yo y qué me pasó. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes me hubieran conocido antes del año 2000 y me hubieran preguntado, ¿cómo te va, Felipe? Yo hubiera dicho, mi vida es un fracaso. ¿Saben por qué? Porque yo viví una vida de drogadicción desde los 13 años, fumando marihuana y tomando cocaína. Había desperdiciado gran parte de mi vida porque realmente vivía a media máquina. ¿Por qué? Porque no dormía en la noche, porque las drogas son, ustedes saben, o quizá conocen, o quizá alguno tiene ese problema acá, pero todos conocemos a alguien que tuvo problemas de drogas y la verdad es que las drogas son, la adicción en general es como una cárcel. Uno se levanta y está todo el tiempo con vergüenza y con arrepentimiento de lo que hizo, pero no puede parar de hacerlo. Es esclavo de una sustancia o esclavo de un sentimiento. Yo no podía mediatizar la frustración que me producía la vida. No podía bloquear la frustración que me producía la vida. Ahora, por ejemplo, pienso que la frustración que me produce la vida es algo que puede ser cambiado en una cosa positiva. ¿Por qué? Y porque finalmente conocí a Dios. ¿Cómo conocí a Dios? María, quien está acá, me presentó a Jesús. Y yo estaba en mi peor momento, deudas terribles, un trabajo donde ya no me pagaban el sueldo porque estaba quebrado, una vida que iba al tacho directamente, no podía dejar las drogas.
Y María me dijo esto, me dijo, el único que te puede ayudar es Jesús. Y me llevó a una iglesia. Y yo dije, ¿pero qué puede hacer Jesús conmigo? ¿Por qué Jesús? ¿Qué tiene que ver Jesús? Yo he ido a un colegio católico, toda mi vida escuché hablar de Jesús, pero no lo conocía. Había escuchado sobre Jesús, pero no conocía a Jesús directamente. Y yo creo que ahí, a partir de eso, conocí a Jesús. ¿Y cómo lo conocí? Ustedes me preguntarán. Lo conocí a través del perdón. Del perdón. ¿Por qué le digo del perdón? Porque entendí que la Biblia dice esto, Juan 3:16, dice, porque Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice eso la Biblia, lo que quiere decir, hablas del sacrificio de Jesús. Y el sacrificio de Jesús, mucha gente no lo entiende. No entiende qué tiene que ver que Jesús haya muerto en una cruz. ¿Qué es que Jesús murió en una cruz? Yo no entendía eso tampoco. Pero un día entendí esto. El castigo que yo debería haber recibido, yo no lo recibo. ¿Por qué? Porque lo recibió Jesús en lugar mío. O sea, eso es el sacrificio de Jesús. O sea, Jesús fue castigado para que yo no tenga que ser castigado. Jesús murió para que yo no tenga que morir. Por Jesús, Dios me puede perdonar siendo justo. Porque uno a veces dice, pero ¿cómo se puede ser justo siendo misericordioso? ¿O cómo se puede ser misericordioso siendo justo? Parece una contradicción. ¿Cómo se puede ser justo siendo misericordioso? Si uno es justo, tiene que aplicar todo el peso de la ley. Bueno, Dios hizo las dos cosas. Fue justo porque aplicó el castigo, pero fue misericordioso porque no lo aplicó en todos nosotros, lo aplicó en Jesús. Y entendí una cosa, la vida eterna es mi principio rector. Y la vida eterna es esto, quiere decir que yo no voy a morir, quizá duerma un tiempo, pero no voy a morir. No tengo una muerte eterna. Dormiré un tiempo como todos los que duermen en este mundo tienen, pero todos resucitaremos. Entonces va a haber un tiempo en donde me voy a enfrentar a Dios. Y cuando me enfrente a Dios, quizá vos acá escuchaste a todos nosotros y decís, bueno, estos son todos perfectos y yo no califico, pero yo te digo, ninguno de nosotros califica. Ninguno de nosotros puede entrar. Es más, te lo digo de otra forma, al cielo no entran los perfectos. Entran los perdonados. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo recibí el perdón, mi vida cambió. ¿Por qué? Porque me di cuenta que todo lo que había pasado en mi vida, al estar perdonado, podía ser tomado no como un fracaso, sino como experiencia y retroalimentación. Todo lo que había hecho antes ya no me convenía más hacerlo, eso lo sabía. Entonces decidí pasar a la acción y vivir una vida distinta. Ahí fue que me contrató Turner, ¿cuándo fue María? Al año, ¿no? Nosotros en el 2000 nos conocimos, 2002 nos casamos y Turner me contrató en el 2001, ¿no? O sea, cuando estábamos de novios, antes de casarnos. Turner me contrató y ahí empezó mi carrera de éxito. Por eso cuando te digo, yo era igual de inteligente que cuando tenía 18 años, que cuando tenía 22, que cuando tenía 25, y Turner me contrató a los 31. Pero la diferencia la hizo Dios. Yo me di cuenta de esto. No importa lo inteligente que uno sea, no importa cómo uno haga las cosas uno las puede hacer perfectas y salen mal. Se lo traté de explicar a mis jefes 1000 veces. Tenía un jefe que se llamaba Juan Carlos Urdaneta, le decía, Juan Carlos, vos tenés que entender esto, a nosotros nos va bien en todo lo que yo hago, no porque yo sea bueno, no porque yo tenga un buen equipo, es porque Dios está con nosotros y vos tenés la bendición de que Dios está con nosotros y por eso a la empresa le va bien. Y él me decía, no, vos sos bueno. Yo decía, no soy bueno, no soy inteligente. No, vos sos bueno. No, Dios está conmigo, esa es la diferencia. Por eso hoy, dado que estoy cerrando, quería simplemente hacer un llamado a todos los que hoy estamos acá, porque todos necesitamos a Dios. Entonces quería decirte a vos que así como a Dios me perdonó a mí,
El perdón de Dios no es condicional, es incondicional y está sellado hace 2000 años en la cruz del Calvario. En la cruz Dios ya nos perdonó a todos. El tema es si nosotros aceptamos ese perdón o no lo aceptamos. O sea, quizá escuchaste hablar desde que empezó Rodolfo, dijiste, uy, sí, yo la verdad cometí un acto de corrupción. O yo engañé a mi mujer. O yo hice esto, hice lo otro. Te digo, Dios ya proveyó el perdón para todas esas cosas. Y yo fui un tipo que antes de conocer a Dios hice muy malas cosas. Y después de conocerlo, muchas veces también. Pero, ¿cuál es mi base para poder seguir mejorando? Que sé que Dios ya me perdonó. Entonces, cada vez que me mando una, me levanto y en lugar de quedarme caído, voy a Dios y le digo, Señor, en esta me equivoqué, perdóname y te doy gracias porque el perdón ya está dado. Ya estuvo dado hace 2000 años. Por eso quiero hacer esta oración con vos. Y si acá sin temor de nada, el que quiera lo hace, el que no quiera no lo hace, pero cerremos todos los ojos igual, para que no haya nadie que esté mirando. Simplemente quiero que en este momento me sigas en esta oración. Y yo voy a estar hablando, pero si vos crees en lo que escuchaste, te pido que si no hablaste nunca con Dios, hables ahora. Y yo oro, y todos los que están conmigo, aún en silencio, pueden orar después de mí. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús, reconociendo que muchas veces no he estado a la altura. Muchas veces no he hecho lo que se esperaba de mí. Aún muchas veces siento vergüenza de mí mismo, pero te doy gracias porque sé por la cruz de Jesús que hoy me estás revelando tu perdón. Así que en este momento te pido perdón por todo lo que he hecho en el pasado, pero estoy dispuesto a levantarme de nuevo en ese perdón. Y te doy gracias porque me has aceptado y me has perdonado. Así que recibo hoy tu perdón y recibo hoy tu aceptación y recibo hoy todos tus regalos, tus dones, creatividad, capacidad de actuar, fortaleza interior, liderazgo, principios, valores, todo lo que es espiritual y que viene desde el cielo. Lo recibo ahora y te doy gracias por haberme hecho tu hijo, tu hija en esta noche. Gracias porque a partir de ahora mi vida no será igual, porque todo lo que hubo como fracasos anteriores, a partir de este día, y si lo crees el Señor lo hará, Dios lo hará, pasa a ser éxito. Todo lo que ha sido frustración del pasado pasa a ser aprendizaje. Todo lo que ha sido tiempo perdido pasa a ser tiempo ganado. Y todo lo que ha sido fracaso pasa a ser éxito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un aplauso a Dios. Yo no tengo nada que ver. Toda la gloria sea de Dios. Yo no puedo más que pararme delante de ustedes y decirles, Dios es el que hace todas las cosas. Yo no tengo, soy un simple, a veces hasta espectador de lo que Dios hace en mi vida. Y puede ser así para todos nosotros. Y bueno, que Dios los bendiga y muchas gracias por estar acá. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, si les parece.